Reporte 100. Y le agradezco al diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer, que nos acepte una conversación esta mañana. Hamlet, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un saludo para ti y todo tu auditorio en Sonora. A tus órdenes. Gracias, Hamlet, por tomar esta conversación. Hasta el momento, de las 6 leyes que contempla el Plan B de la reforma electoral, han sido publicadas 2, faltan 4. ¿En qué estatus se encuentran estas 4, Hamlet? Bueno, ayer tuvimos plenaria de Morena, nos visitaron las corcholatas, como cariñosamente les decimos, no es para nada despectivo. Sí. Estuvo el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, estuvo el diputado Fernández Noroña y también estuvo el senador Monreal. Entonces el balón en este momento está en el Senado y lo que él nos decía es que está consciente que el debate se centra en un solo artículo. Es relativo a la posibilidad de dispersión de votos cuando existe candidatura común. Es una cláusula que se anuló en la Cámara y que se regresó de esa manera al Senado. Entonces nos decía que la discusión tendría que ser relativamente breve, pero que no quiere apresurar las cosas. Entonces podríamos hablar de esta semana o la siguiente para que pudiera aprobarse finalmente en el Senado o rechazarse. En cualquiera de las dos formas, la mayor parte, digamos, de la reforma en el Plan B sería enviada al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Sí. Ese es el proceso. Y de las otras dos, bueno, estamos en una fase jurídica ya, en la que la oposición ha presentado acciones de inconstitucionalidad. Y a mí me llamaba mucho la atención el llamado que hizo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, a presentar amparos en contra de la reforma. Pues yo les quiero decir que la Suprema Corte ya ha determinado en definitiva, tanto en su segunda sala como en el Pleno, que el amparo es improcedente en materia electoral. Entonces esa vía no está disponible y solamente están confundiendo a la ciudadanía. Sí, quienes quieran recurrir estas reformas, entonces, ¿ante qué instancia pueden hacerlo? ¿Ante el Tribunal Electoral, Hamlet? Tendría que ser precisamente ante la Suprema Corte, pero a través de las minorías parlamentarias en la acción de inconstitucionalidad. Eso lo pueden presentar el 33% de los legisladores de la Cámara Federal o del Senado, y también lo pueden presentar los partidos políticos con registro a nivel nacional, y el debate se daría en la Suprema Corte. Todos los demás órganos no tendrían conocimiento de este asunto. Y esto tiene lógica, porque imagínate que un tribunal inferior tome una determinación, como por ejemplo un juez de distrito o el Tribunal Electoral tome una determinación que sea contraria a lo que decida la Suprema Corte, como que no tendría coherencia, ¿no? Entonces, precisamente hay ciertos asuntos que se reservan exclusivamente para el conocimiento del máximo tribunal del país, y este es uno de ellos, a través de la representación parlamentaria, y ellos ya lo han hecho. Sí, ayer entrevistamos aquí en este espacio a Claudia Zavala, la consejera electoral. Claudia Zavala asevera que este paquete de reformas, este Plan B, mutila la estructura del Instituto Nacional Electoral, desaparece el servicio profesional electoral y condena al Instituto Nacional Electoral a regresar al pasado, es lo que dice Claudia Zavala. ¿Qué opinión te merece esto, Hamlet? No, pues es falso. Estuve muy atento a la sesión del Consejo General del INE, donde presentaron el informe. Y mira, la consejera Zavala se centró en quejarse porque se le permita a los paisanos en Estados Unidos. Yo sé que hay muchos sonorenses que, por ejemplo, viven en Arizona, ¿no? Sobre todo, votar con su matrícula consular. Ellos quieren mantener el monopolio del documento para votar, incluso desde el extranjero, cuando no han implementado campañas profundas de credencialización para los más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. O sea, no veo una caravana, ¿no?, del INE visitando los barrios mexicanos, no veo llamados a través de la representación consular para incrementar la credencialización. Y ha sido un fracaso la votación desde el exterior. Creo que solamente votan cerca de 100,000 mexicanos de los más de 30 millones que viven allá. Y ella criticaba esta parte de que se permita ahora votar a través de la matrícula consular. Yo le quiero decir a la consejera Zavala, que claramente tiene desconocimiento de la vida diaria de nuestros connacionales en Estados Unidos, que un documento básico para los trámites
relacionados con México, que se realizan desde Estados Unidos, es la matrícula consular. Ayer el canciller Marcelo Ebrard nos informaba en la plenaria que acaban de lograr un acuerdo con el Banco Central, el Banco de México, para que los paisanos en el extranjero tengan la oportunidad de acceder al sistema financiero mexicano, a los bancos, banca y crédito, identificándose con su matrícula consular. Yo sé que aquí en territorio nacional el INE es el documento pues básico, ¿no? Todos nos identificamos con el INE. Pero en Estados Unidos es la matrícula, entonces yo les pido que abran un poco el criterio y que piensen en cómo viven nuestros paisanos y las necesidades que tienen para poder participar. Ese fue el argumento de la consejera Zavala, pero podemos analizar uno a uno lo que pensaban todos ellos. Pero ella se refiere más bien a asuntos que pasan en nuestro país. Por ejemplo, dice, se va a complicar la expedición de credenciales de elector porque se recorta a un importante número de personal, de empleados del Instituto Nacional Electoral, y además se desaparece el servicio profesional electoral, y que personas que se han preparado durante muchos años en el INE saldrán y podrán, y que corre el riesgo el INE de que lleguen gente improvisada a realizar distintos trámites como la credencialización. Bueno, ella no dijo eso en la sesión del Consejo General del INE, como que tiene una versión para medios y otra versión para hacer su trabajo. Sí. Pero ya que preguntas sobre la estructura del instituto, y está en video en YouTube, es buscan sesión del Consejo General del INE y ahí sale. Ya que preguntas sobre la estructura, lo que se está recortando es a la burocracia dorada del INE. En cada uno de los 300 distritos hay vocales ejecutivos que ganan 80, 100, 120 mil pesos por no hacer nada durante 2 años y medio. Tienes un vocal de organización. Mi pregunta es, pasando la elección del 2024, en 2025, ¿qué va a hacer el vocal de organización? ¿A qué se va a dedicar? O en este momento, de aquí a septiembre, porque el proceso electoral inicia el primer domingo de septiembre del año previo a la elección, ¿no? O sea, todavía faltan 8 meses. ¿Qué hace el vocal de organización estos 8 meses? ¿Qué hace el vocal de capacitación estos 8 meses? ¿A quién están capacitando en este momento para ser funcionario de casilla en la elección del 2024? Hay otro vocal encargado de la cartografía, ¿no? Del diseño de los límites de los distritos. Eso se puede hacer cada 2 años y medio, cuando veas la fluctuación por los movimientos migratorios y el crecimiento poblacional. No necesitas a alguien permanentemente realizando esa labor. La realidad es que en las últimas 2 décadas el INE se dedicó a crear burocracias doradas, designadas desde el centro del país, para poder colocar a sus amigos en puestos que tienen estos salarios exorbitantes llenos de privilegios y de lujos. Ese es el motivo de la reforma electoral Plan B, generar austeridad y reducir los costos. No se están recortando los puestos en la credencialización, al contrario. Lo que aprobamos implica que el INE pueda dejar de pagar rentas, porque paga 700 millones de pesos al año por la renta de 900 módulos, le sale casi en 800 mil pesos cada módulo, o sea, una renta promedio de 70 mil pesos mensuales por módulo. Yo le pregunto a la ciudadanía en Sonora, en Hermosillo y en Obregón, donde nos escuchen, que si considera que el lugar en el que está el módulo del INE cuesta 70 mil pesos al mes. Yo creo que hay un sobrecosto en esas rentas que se están pagando. Y lo que aprobamos es que los módulos puedan colocarse en universidades, en bibliotecas, en hospitales, en unidades administrativas, ciudades judiciales, espacios a los que la ciudadanía acude todo el tiempo a realizar trámites. Ellos dicen que no, pero bueno, cuando uno va, por lo menos en mi estado, en Jalisco, cuando uno va a hacer un trámite relacionado con el agua, con la luz, pues lo encuentra usualmente en un solo lugar, en una sola oficina, en una unidad administrativa donde están concentrados los servicios. ¿Por qué no colocar ahí los módulos del INE? Nosotros vamos a investigar por qué se están pagando estos costos tan altos en las rentas de los módulos. Sí. Y al contrario, lo que se ahorran de esas rentas podrían destinarlo a pagarle mejor al personal que credencializa. Yo te quiero decir que dentro de las personas que se quedarían con carácter permanente es el vocal del Registro Federal de Electores. Ese sí trabaja todo el tiempo, los 3 años, y es el encargado de administrar y de poder llevar a cabo toda la labor relacionada con la credencialización. Ellos coordinan al equipo de credencialización. Y lo que dice la reforma es que ese vocal se queda, pero a los demás, ¿para qué los quieres de carácter permanente? Son becas doradas, con salarios de 80, 100 mil pesos. Sí. ¿Qué argumento que utiliza el INE es un argumento desde tu punto de vista falso? Pues o sea, no es cierto que se está recortando al personal que está a cargo de la credencialización, al contrario, ojalá que los 700 millones que se gastan en rentar los módulos pudieran destinarlos a pagarles mejor. Y también, o sea, es ofensiva esa brecha.
que tienen entre los salarios del personal que está en los módulos y lo que ganan los consejeros. Los consejeros ganan 250,000 pesos al mes. En muy pocos lugares del mundo se ve una diferencia salarial de ese tamaño. Las personas que están en los módulos del INE ganan 6,000 o 7,000 pesos al mes. O sea que ellos ganan 30 veces más de lo que gana el personal que está en los módulos. Eso es incorrecto, es inmoral, va en contra pues del principio de igualdad, y es algo que con el ejemplo ya no practicamos en el poder legislativo. Los diputados ganamos 3, 4 o 5 veces más que nuestros asesores, que el personal que nos auxilia, pero no 30 veces o 25 veces como los consejeros del INE respecto al personal de los módulos, que dicen que les preocupa. Yo no veo que les hayan otorgado aumentos con todos los recursos que les sobran cada año y que los depositan en fideicomisos VIP para su retiro. Yo quiero ver, ahora que se vaya Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama el 4 de abril, cuántos millones de pesos se llevan de liquidación. Yo calculo que se van a llevar entre 9 y 12 millones cada uno. ¿De liquidación? Carlos. Sí. De liquidación. Sí. Sería una buena pregunta. Hamlet García Almaguer, diputado por Morena, ¿algo que desees agregar sobre el plan B de la reforma electoral? No, pues sigue adelante el plan B, seguimos adelante también con las reformas que ha propuesto el presidente de la República. Hay una en materia de aviación para poder generar mayor competencia, con la reforma en materia de cabotajes para que las aerolíneas extranjeras puedan realizar viajes en territorio nacional. Esto va a beneficiar a aeropuertos secundarios. Ustedes allá en Sonora pues lo sufren mucho, ¿no? Hay pocos vuelos, hay poca competencia y tienen precios muy altos. Esperemos que con esto puedan bajar los precios de los tickets de avión. Muy bien. Hamlet, diputado por Morena, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si te parece. Muchas gracias a ti, y festejar por su reciente cumpleaños, felicitar a la diputada Mayrani Peña de allá de Sonora. Hace un par de días. Muy bien. Muy buen día para todos. Hasta pronto. Reporte 100.